¿Qué harías si alguien nuevo en tu vida trajera consigo un signo de un pasado que creías perdido para siempre? Para Daniel Fernández, un empresario exitoso pero atormentado por la misteriosa desaparición de su hija Sofía, la vida cambia completamente al ver un simple collar en el cuello de Laura, su nueva empleada doméstica. Aquel collar, el mismo que su hija llevaba el día que desapareció, desata una búsqueda frenética por la verdad. Sin embargo, a medida que Daniel desentierra secretos del pasado, se da cuenta de que algunos misterios deberían haber permanecido ocultos. Lo que descubre cambiará su vida y la de todos los que lo rodean para siempre. ¿Está realmente preparado para soportar la verdad? Tengo el sueño de llegar a los 10.000 suscriptores para finales de noviembre de 2024. Por favor, ¿sé parte de mi sueño? No olvides darle like al video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo historias que inspiran y transforman. Y quédate hasta el final, porque tenemos mucho más para compartir contigo. Daniel Fernández nunca había sido un hombre supersticioso. Era lógico, pragmático, siempre confiando en los hechos y las soluciones claras. Sin embargo, desde el día en que su hija Sofía desapareció, todo había cambiado para él. Habían pasado más de 10 años desde esa fatídica tarde, pero la herida seguía tan abierta como entonces. Daniel no podía escapar de los recuerdos. Esa tarde de verano comenzó como cualquier otra. La mansión de la familia Fernández estaba inmersa en la rutina diaria. Mariana, su esposa, estaba en casa, atendiendo algunos asuntos, mientras Sofía, su hija de 10 años, jugaba en el jardín bajo la sombra de los grandes robles. Sofía siempre había sido una niña alegre, llena de energía y curiosidad. Daniel, ocupado con una importante reunión de negocios, se había despedido de su familia con la promesa de regresar temprano. Pero cuando lo hizo, algo no estaba bien. El jardín estaba vacío. La casa, que normalmente resonaba con los sonidos de Sofía jugando, estaba en completo silencio. Daniel entró llamando a su hija y a su esposa, pero solo encontró una angustiante quietud. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza cuando notó que el salón estaba desordenado, como si algo o alguien hubiera irrumpido allí. Las puertas estaban abiertas, y Mariana no respondía a sus llamadas. Su instinto lo llevó a correr hacia el jardín. Allí, donde su hija solía jugar, solo quedaba un columpio moviéndose lentamente con la brisa. No había señales de Sofía. Cuando finalmente encontró a Mariana, estaba en el interior de la casa, en un estado de confusión y miedo. Había salido brevemente para atender una llamada, pero cuando volvió, Sofía ya no estaba. La desaparición de Sofía marcó el comienzo de un tormento interminable. Las autoridades fueron notificadas de inmediato, y la familia Fernández vivió semanas de incertidumbre mientras la policía investigaba cada pista posible. La historia de Sofía apareció en todos los medios locales. Su rostro estaba en carteles, en noticieros y en las redes sociales. Daniel, desesperado, usó toda su influencia y contactos para asegurarse de que la búsqueda fuera exhaustiva. Mariana, por su parte, comenzó a desmoronarse emocionalmente. La culpa la consumía, pues sentía que había fallado como madre. Su relación con Daniel, que había sido fuerte durante años, empezó a deteriorarse bajo el peso del dolor y la impotencia. Cada día que pasaba sin noticias de Sofía era una nueva grieta en su matrimonio. Con el tiempo, la investigación de la policía se enfrió. Las pistas que antes parecían prometedoras resultaron ser callejones sin salida. Los detectives que trabajaban en el caso comenzaron a priorizar otros asuntos, y Sofía pasó a ser otro nombre más en la larga lista de personas desaparecidas. El matrimonio de Daniel y Mariana no sobrevivió al dolor. Mariana, incapaz de soportar la constante presencia de los recuerdos de Sofía en la casa, decidió mudarse a Europa. Allí, intentó rehacer su vida, aunque el vacío que dejó la desaparición de su hija la siguió a todas partes. Daniel, por su parte, se sumergió en el trabajo, tratando de ahogar su dolor en el éxito profesional. Pero, a pesar de todo, el vacío seguía allí. Años después, en la mansión donde Daniel vivía solo, las cosas parecían haberse estabilizado en la superficie. Pero el dolor de perder a Sofía seguía latente. Daniel nunca había dejado de buscar respuestas, aunque en privado.
contrató a investigadores privados, revisó cada pista una y otra vez, y mantuvo contactos en las fuerzas policiales con la esperanza de que algún día surgiera algo nuevo. Una mañana, mientras trabajaba en su oficina, Daniel notó la presencia de Laura, su nueva empleada doméstica. Laura había comenzado a trabajar para él hacía poco, y hasta ese momento había sido reservada y profesional. Mientras ella le servía el café, algo capturó la atención de Daniel, el collar que Laura llevaba puesto. Daniel sintió una punzada en el estómago. Ese collar era idéntico al que Sofía llevaba el día en que desapareció. Un simple colgante de plata con una pequeña esmeralda en el centro, pero para Daniel no era cualquier collar. Lo había mandado hacer especialmente para Sofía en su 10º cumpleaños. Era único. ¿De dónde sacaste ese collar?, preguntó Daniel abruptamente, sin poder ocultar la ansiedad en su voz. Laura, sorprendida por la intensidad de la pregunta, bajó la mirada hacia el colgante. «Este collar. Mi madre me lo dio cuando era pequeña. Lo he tenido desde que tengo memoria», respondió ella, un tanto nerviosa. El corazón de Daniel comenzó a latir con fuerza. No podía ser una coincidencia. Las dudas empezaron a agolparse en su mente, pero no quería alarmar a Laura. Aún así, algo dentro de él le decía que ese collar no había llegado a las manos de Laura por casualidad. Después de esa conversación, Daniel no pudo sacarse el collar de la cabeza. Empezó a observar a Laura con más detenimiento. Aunque era una mujer joven, había algo en sus gestos, en su manera de moverse, que le recordaba a Sofía. ¿Podría estar imaginando cosas? ¿O era posible que hubiera una conexión real entre Laura y su hija desaparecida? Decidido a averiguar más, Daniel comenzó a investigar el pasado de Laura discretamente. Sabía que había sido adoptada cuando tenía 5 años y que no recordaba mucho de su vida antes de la adopción. Eso ya era motivo suficiente para sospechar. ¿Y si Laura había sido parte de algún tipo de red de adopciones ilegales? Daniel contrató a Javier Armenta, un investigador privado de confianza que había trabajado en otros casos delicados para él en el pasado. Javier se puso a trabajar de inmediato, rastreando los orígenes de Laura y buscando cualquier irregularidad en los registros de adopción. Sabía que debía proceder con cautela. Cualquier movimiento en falso podría alejar a Laura o alertarla de las sospechas de Daniel. Mientras Javier profundizaba en su investigación, Daniel intentaba mantener la calma en su día a día. Sin embargo, no podía evitar hacer preguntas sutiles a Laura sobre su infancia. Le preguntaba si recordaba algo antes de ser adoptada, si tenía alguna fotografía de sus primeros años, pero Laura siempre respondía lo mismo, no recordaba mucho de esa época. Su madre adoptiva le había contado que fue encontrada en un hospital de una ciudad pequeña, pero no había más detalles. Una noche, Daniel recibió una llamada de Javier. El investigador le dijo que había encontrado algo inquietante en los registros de adopción de Laura. Según los archivos, Laura había sido adoptada justo después de que Sofía desapareció, en un hospital que estaba a apenas 30 kilómetros de la casa de los Fernández. Javier también mencionó que los registros del hospital eran vagos y contenían algunas irregularidades. Esto solo aumentaba las sospechas de Daniel. Durante su propia investigación, Daniel encontró un recorte de un periódico local de la época en que Sofía desapareció. El artículo mencionaba brevemente que otra niña había sido secuestrada en un pueblo cercano, a pocas horas de la desaparición de Sofía. Esta conexión, aunque tenue, despertó aún más el interés de Daniel. Podría ser que hubiera más de un secuestro ese día, y que ambos casos estuvieran relacionados de alguna manera. Decidió no contarle a Laura lo que había descubierto. Aún no. Primero, quería reunir más pruebas antes de hacer cualquier acusación. Si Laura era, de hecho, Sofía, había sido una víctima tanto como él y su esposa, y Daniel quería manejar la situación con el mayor cuidado posible. Sintiéndose abrumado por la situación, Daniel sabía que no podía continuar solo. Decidió llamar a Mariana, quien había estado viviendo en Europa durante los últimos años. Aunque su matrimonio se había disuelto tras la desaparición de Sofía, el dolor por la pérdida de su hija siempre los había unido de alguna manera. Mariana respondió con preocupación cuando Daniel le explicó lo que había descubierto.
Aunque llevaba años intentando reconstruir su vida en Europa, el vacío que Sofía había dejado nunca desapareció. Regresó a la ciudad para reunirse con Daniel y ayudarlo a investigar. El reencuentro fue tenso al principio. El tiempo y la distancia habían creado un muro entre ellos, pero ambos sabían que compartían un objetivo común: descubrir la verdad sobre lo que había pasado con Sofía. Juntos, Daniel y Mariana comenzaron a observar a Laura más de cerca, buscando pistas en su comportamiento, en su manera de hablar, en cualquier gesto que pudiera recordarles a Sofía. Aunque Mariana intentaba mantenerse neutral, no podía evitar sentirse emocionalmente afectada por las sospechas. La idea de que su hija pudiera estar viva y tan cerca era algo que no sabía cómo procesar. Mientras tanto, Javier continuaba investigando los registros de adopción. Descubrió que había una red de adopciones ilegales que operaba en la región durante los años en que Sofía desapareció. La pista más importante que encontró fue un nombre: Alberto Sandoval, un médico que había estado involucrado en varias adopciones bajo circunstancias sospechosas. Sandoval había desaparecido misteriosamente hace años, pero Javier estaba decidido a rastrearlo. Sabía que si podía encontrarlo, podría desentrañar todo el misterio que rodeaba la adopción de Laura y la desaparición de Sofía. Una tarde, Daniel decidió que ya no podía esperar más. Tenía que hablar con Laura directamente. La llamó a su oficina y con la voz temblorosa comenzó a contarle la historia de Sofía y su desaparición. Le explicó que había encontrado coincidencias inquietantes entre el collar que ella llevaba y el que su hija tenía el día que desapareció. Laura, al principio, no entendía por qué Daniel estaba tan obsesionado con su pasado. Cuando Daniel mencionó la posibilidad de que ella pudiera ser Sofía, Laura quedó completamente desconcertada. Era una idea tan imposible como dolorosa. ¿Cómo podía su vida estar conectada con una niña desaparecida hacía tantos años? Después de la conversación con Daniel, Laura se quedó en su habitación, completamente aturdida. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su identidad, ahora parecía tambalearse bajo el peso de las revelaciones. Daniel le había mostrado las fotos de Sofía, una niña de su misma edad que había desaparecido el mismo año en que Laura fue adoptada. Y lo más perturbador, el collar, idéntico al que ella había llevado toda su vida. A medida que el silencio se apoderaba de la casa, Laura comenzó a cuestionarse todo. ¿Y si Daniel tenía razón? ¿Y si su infancia no era lo que siempre había pensado? Decidió que necesitaba respuestas. Sin embargo, no podía enfrentar a sus padres adoptivos sin más pruebas. Tenía miedo de lo que podría descubrir. Esa noche, Laura no pudo dormir. Su mente giraba sin parar, recordando fragmentos de su infancia que nunca había cuestionado, pero que ahora parecían envueltos en un velo de incertidumbre. ¿Por qué sus padres adoptivos nunca le hablaron de los primeros años de su vida? ¿Por qué no tenía ninguna foto de antes de los 5 años? Al día siguiente, Laura decidió que debía enfrentarse a sus padres adoptivos, pero no antes de hablar con Mariana, quien también había estado al tanto de las investigaciones de Daniel. Mariana, aunque profundamente afectada por la posibilidad de que Laura fuera Sofía, había sido más cauta en su enfoque. Sabía que no podía presionar a Laura, pero estaba lista para brindarle el apoyo necesario. Laura viajó a la ciudad donde vivían sus padres adoptivos. El viaje fue silencioso, lleno de pensamientos inquietantes. Cuando llegó, sus padres la recibieron con alegría, pero notaron la tensión en su rostro. Después de algunos momentos de conversación superficial, Laura no pudo evitarlo más. «Necesito saber algo», dijo Laura con un tono serio, casi tembloroso. «¿Qué saben sobre mi adopción? ¿Por qué nunca me hablaron sobre los detalles de mis primeros años?» Sus padres adoptivos, Ana y Ernesto, se miraron entre sí, claramente incómodos con la dirección que tomaba la conversación. Ana fue la primera en hablar, con la voz entrecortada por la emoción. «Laura, siempre supimos que este día llegaría. Siempre supimos que te preguntaría sobre tu pasado. Te amamos como si fueras nuestra hija, y por eso nunca quisimos que te sintieras diferente. Pero la verdad es que nunca supimos todo sobre tu adopción». Laura se quedó en silencio, esperando que continuaran.
Nos contactaron a través de una agencia de adopción que, en su momento, parecía legítima, continuó Ernesto. Te recibimos cuando tenías alrededor de 5 años, pero no había mucha información sobre tu vida antes de eso. Solo nos dijeron que habías sido encontrada en un hospital y que necesitabas una familia. Ana tomó la mano de su hija. Si hubiéramos sabido que algo estaba mal, habríamos investigado más. Pero confiamos en la agencia y en las personas que nos ayudaron a adoptarte. No teníamos idea de que podría haber algo más oscuro detrás de todo esto. Laura sintió un nudo en el estómago. Sus padres adoptivos parecían sinceros, pero la falta de respuestas claras solo aumentaba sus dudas. ¿Y si había sido separada de su familia biológica por una red de adopciones ilegales? Mientras tanto, Javier, el investigador privado, había estado profundizando en la pista de Alberto Sandoval, el médico que parecía estar relacionado con adopciones ilegales en la región. A través de contactos en las fuerzas policiales y registros antiguos, Javier descubrió que Sandoval había estado involucrado en un esquema de tráfico de niños, en el que los menores eran secuestrados y luego entregados a familias que buscaban adopciones rápidas y sin complicaciones legales. Javier también descubrió algo aún más perturbador. Varios niños que habían desaparecido en circunstancias similares a las de Sofía habían sido registrados en hospitales bajo identidades falsas antes de ser entregados a nuevas familias. El nombre de Sandoval aparecía una y otra vez en estos documentos, pero lo que hacía el caso más complicado era que Sandoval había desaparecido del radar hace años, aparentemente protegido por poderosas conexiones en el sistema. Javier presentó sus hallazgos a Daniel y Mariana. El nivel de corrupción y complicidad era mucho mayor de lo que habían imaginado. Sin embargo, lo que más les impactó fue descubrir que Laura podría haber sido una de las niñas secuestradas por esta red. La evidencia estaba comenzando a apuntar directamente hacia esa posibilidad. Con toda la nueva información en sus manos, Daniel y Mariana supieron que era hora de enfrentarse a Laura con la verdad. La llamaron a la mansión y, en un ambiente cargado de tensión, le explicaron lo que Javier había descubierto. Laura escuchó atentamente, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Cada palabra que decían parecía acercarla más a una verdad que no quería aceptar, pero que era imposible ignorar. Cuando terminaron de hablar, Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Entonces, ¿están diciendo que podría ser Sofía, su hija desaparecida?, preguntó Laura, con la voz quebrada por la incredulidad. Daniel, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. No queremos obligarte a aceptar nada, Laura, pero todo apunta a eso. No queremos hacerte daño. Solo queremos que sepas la verdad, sea cual sea. Laura se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Su mente se llenaba de recuerdos confusos, fragmentos de una infancia que no lograba recordar con claridad. Sabía que su vida cambiaría para siempre si aceptaba esa posibilidad. Pero antes de poder tomar cualquier decisión, necesitaba pruebas. Finalmente, después de mucha deliberación, Laura accedió a hacerse una prueba de ADN. Sabía que esa era la única manera de descubrir la verdad sobre su identidad. Daniel y Mariana también se sometieron a la prueba, esperando ansiosos los resultados. Los días de espera fueron insoportables para todos. Daniel apenas podía concentrarse en su trabajo, mientras que Mariana se encontraba en un constante estado de nerviosismo. Laura, por su parte, intentaba continuar con su vida, pero cada vez que miraba el collar en su cuello, sentía un nudo en la garganta. ¿Y si realmente era Sofía? ¿Y si había vivido toda su vida sin saber quién era en realidad? Cuando finalmente llegaron los resultados, Daniel fue quien abrió el sobre. Con las manos temblorosas, leyó el informe en voz baja, antes de levantar la mirada hacia Mariana y Laura. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Es positivo», susurró Daniel. «Laura, eres Sofía. Eres nuestra hija». El impacto de la noticia sacudió a Laura de una manera que nunca había experimentado. A pesar de las semanas de dudas y sospechas, la confirmación de que ella era, en realidad, Sofía Fernández, la niña desaparecida hace tantos años, fue devastadora. El silencio en la sala era sofocante mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Por un lado,
estaba el alivio de entender por fin porque siempre había sentido que algo faltaba en su vida, una especie de vacío que nunca había podido llenar. Por otro lado, todo lo que había conocido, todo lo que creía ser, parecía haberse desmoronado en cuestión de segundos. La identidad que había construido, las personas a las que consideraba su familia, incluso los recuerdos de su infancia, se sentían ahora como piezas distorsionadas de un rompecabezas que nunca había sido suyo. Mariana, visiblemente emocionada, no pudo contener las lágrimas. Durante años había soñado con este momento, con la posibilidad de abrazar nuevamente a su hija. Se acercó lentamente a Laura y en un impulso de amor maternal, la envolvió en sus brazos. Te hemos estado buscando durante tanto tiempo. Te hemos echado tanto de menos, susurró Mariana, con la voz rota por la emoción. Pero para Laura, el abrazo se sintió como un peso inesperado. No sabía cómo responder. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero no eran lágrimas de alivio ni de alegría. Eran lágrimas de pura confusión, de un dolor profundo y desgarrador que apenas empezaba a entender. Estaba paralizada, sin saber qué hacer con la avalancha de emociones que la abrumaban. Daniel, que observaba la escena en silencio, sintió una mezcla de alegría y dolor. Su hija, a quien había llorado y buscado durante años, estaba ahí, frente a él. Pero también veía en sus ojos que este reencuentro no era como lo había imaginado. Sabía que no podía esperar que Laura se transformara en Sofía de la noche a la mañana y comprendía que este proceso sería largo y difícil para todos. No tienes que decir nada ahora, Laura, dijo Daniel con suavidad, tratando de calmar la tensión en la sala. Solo queremos que sepas que estamos aquí, y que, sin importar lo que decidas, siempre estarás en nuestra vida. Laura soltó el abrazo de Mariana, se apartó lentamente y miró a ambos, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Pero no las sabía. No podía expresar lo que sentía. El mundo a su alrededor giraba, y sentía que el aire en sus pulmones era insuficiente para procesar lo que estaba pasando. No sé cómo me siento, confesó finalmente, con la voz entrecortada. Esto es demasiado. Mi vida, todo lo que pensé que sabía, se ha desmoronado. Mariana, quien había estado conteniendo las lágrimas, respiró hondo. Sabía que este momento sería abrumador para Laura. Lo entendemos, hija. No esperamos que lo aceptes todo de inmediato. Solo queremos que sepas que no estás sola en esto. Vamos a superar esto juntos. Pero para Laura, esas palabras no ofrecían consuelo inmediato. ¿Cómo voy a superar esto? Ustedes me buscan desde hace años, pero yo nunca supe que ustedes existían. No sé cómo volverme esa niña que perdieron. No sé cómo ser Sofía. Esas palabras golpearon profundamente a Daniel y Mariana. Se dieron cuenta, en ese instante, de que su hija había sido arrancada de ellos no solo físicamente, sino también emocionalmente. Laura había vivido toda su vida creyendo en una realidad que ahora se derrumbaba, y no podían simplemente esperar que ella volviera a ser la niña que recordaban. No tienes que ser Sofía si no estás lista, dijo Daniel, con una voz calmada pero llena de dolor. No queremos que sientas que estamos exigiendo algo de ti. Todo lo que queremos es conocerte tal como eres ahora. Laura asintió, pero no podía dejar de sentir una inmensa presión interna. No sé quién soy ahora, murmuró, apenas audible. Todo lo que creía sobre mí misma era una mentira. No sé cómo reconciliar a la persona que soy con la historia que ustedes cuentan. El silencio volvió a llenar la sala, esta vez más pesado, más cargado de incertidumbre. Ninguno de los tres sabía qué decir. Era evidente que el reencuentro no sería el final feliz que habían esperado. Las cicatrices emocionales de años de separación, engaños y secretos estaban presentes en cada palabra no dicha. Después de ese primer encuentro, Laura decidió retirarse a su habitación en la mansión. Necesitaba tiempo para estar sola, para reflexionar sobre todo lo que había aprendido. Sentada en el borde de la cama, se quitó el collar que había llevado durante tantos años y lo observó detenidamente. Ese pequeño objeto, que siempre había sido parte de su identidad, ahora tenía un significado completamente nuevo. Era el símbolo de su vida pasada, pero también de la vida que le habían arrebatado.
Mientras sostenía el collar en sus manos, los recuerdos de su infancia adoptiva comenzaron a inundar su mente. Su madre adoptiva, Ana, siempre había sido amorosa y atenta. Pero ahora, Laura se preguntaba si Ana había sabido más de lo que le había contado. ¿Y si había más secretos escondidos en su adopción? El sonido de una ligera lluvia golpeando las ventanas de la mansión acompañaba los pensamientos oscuros de Laura. Sabía que sus padres biológicos no la presionarían, pero también sabía que las respuestas que tanto había buscado durante las últimas semanas ya estaban ahí, claras y directas. Ella era Sofía Fernández, la niña desaparecida. La hija que había sido arrancada de su familia en un acto de pura crueldad. Durante los días que siguieron, Laura permaneció distante. Apenas salía de su habitación y hablaba poco con Daniel y Mariana. El peso de su nueva identidad la agobiaba más de lo que podía soportar. Todo lo que había conocido, la vida que había vivido, ahora parecía una mentira. No era solo el dolor de haber sido separada de sus padres biológicos, sino el inmenso conflicto interno de aceptar que la familia que la había criado no era su verdadera familia. Un día, Laura decidió llamar a su madre adoptiva, Ana. Necesitaba hablar con ella, necesitaba respuestas. La conversación fue tensa desde el principio. «Mamá, descubrí algo sobre mi adopción», dijo Laura, con la voz temblorosa al teléfono. «Necesito saber la verdad, ¿sabías algo sobre mis verdaderos padres?» Ana, al otro lado de la línea, guardó silencio por un momento, antes de suspirar profundamente. «Laura, siempre te he amado como mi hija. Pero siempre supe que había algo extraño en tu adopción. No teníamos muchos detalles, y en su momento, no hice preguntas porque solo quería darte un hogar. Si hubiera sabido lo que ahora sabemos, habría hecho las cosas de manera diferente. Pero nunca, nunca, quise ocultarte nada». Las palabras de Ana ofrecieron algo de consuelo a Laura, pero el conflicto seguía latente. ¿Cómo podía reconciliar el amor que sentía por su familia adoptiva con la verdad sobre su vida biológica? Se sentía atrapada entre dos mundos, sin saber dónde encajaba realmente. A pesar de todo el dolor y la confusión, Laura comenzó a darse cuenta de que necesitaba tiempo. No podía aceptar su nueva realidad de inmediato, y no podía simplemente asumir el papel de la Sofía que sus padres biológicos habían perdido. Aún así, sabía que Daniel y Mariana la amaban profundamente y que también ellos necesitaban tiempo para aceptar que la hija que habían encontrado no era la niña que recordaban. Los meses que siguieron a la revelación fueron un torbellino de emociones para todos. Aunque Daniel y Mariana estaban felices de haber encontrado a su hija, sabían que la adaptación no sería fácil. Sofía, quien había vivido como Laura durante tantos años, ahora tenía que reconciliar su vida adoptiva con su verdadera identidad. La familia comenzó a asistir a sesiones de terapia familiar, donde enfrentaron las complejidades de su situación. La terapeuta, una mujer comprensiva y experimentada, les ayudó a navegar por el dolor, la confusión y el trauma que todos habían experimentado. Para Sofía, el mayor desafío fue aceptar que no podía cambiar el pasado, pero podía elegir cómo avanzar en el futuro. Con el tiempo, Sofía comenzó a encontrar su camino. Aunque al principio fue difícil, poco a poco aceptó su verdadera identidad y empezó a formar una nueva relación con Daniel y Mariana. La conexión no fue inmediata, pero con paciencia y amor, la familia comenzó a sanar. Sofía también decidió que quería hacer algo significativo con su experiencia. Inspirada por su propia historia, comenzó a estudiar Derecho, con la esperanza de ayudar a otras víctimas de tráfico de personas y adopciones ilegales. Sabía que su historia era solo una entre muchas, y estaba decidida a hacer una diferencia en la vida de otros. A medida que pasaban los años, la familia Fernández encontró la paz. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, habían aprendido a vivir con ellas. El jardín de la mansión, que una vez fue un lugar de dolor, ahora era un símbolo de esperanza y renovación. En una tarde tranquila, Daniel, Mariana y Sofía se sentaron juntos bajo los robles del jardín, disfrutando de la brisa suave que soplaba. Las sombras del pasado finalmente se habían disipado, y por primera vez en mucho tiempo, la familia sentía que podía mirar hacia el futuro con esperanza.
El sol se ponía lentamente, y mientras las hojas caían alrededor de ellos, Daniel sonrió, sabiendo que, a pesar de todo lo que habían pasado, habían encontrado una segunda oportunidad. Y esta vez, estaban decididos a no dejar que nada los separara. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir tus impresiones en los comentarios. Tu apoyo es esencial para que sigamos trayendo historias impactantes. Y ahora, en tu pantalla, hay otra historia emocionante esperándote. Disfruta de la sesión.